Tiene la palabra el senador Dávila. Gracias, señor presidente. Primero, creo que es muy evidente que el tema que estamos tratando es el emergente de una crisis más general. Para citar un ejemplo que basta para ilustrar la situación, ni bien los portales más importantes de noticias de la provincia informaban sobre esta iniciativa, las cámaras patronales inmediatamente salieron a reclamar que la economía de la provincia no se trata solamente de la vitivinicultura, sino que hay otras actividades que requieren asistencia. Por lo tanto, estamos en presencia de un régimen económico que se ha agotado, que está llegando, capaz que ni siquiera muleta sería lo que podría expresar, y que tiene el sostenimiento abierto de la banca internacional, de los especuladores financieros internacionales y del FMI. Lógicamente, para que este gobierno se sostenga solo con el apoyo de este sector, requiere de un sostenimiento de un sector de la oposición, la CGT, la CTA, que dicen no hagamos solas, lleguemos hasta octubre, que es la mejor forma de desplazar este gobierno que está, como se dice popularmente, quemando aceite. Entonces no estamos en presencia simplemente de una crisis de una economía regional, sino que lo que se sacude es toda la estantería. Y en este punto, como en las generales del país, no todos los sectores están atravesando la crisis de la misma forma. Por ejemplo, en la economía de nuestro país, los bancos acumulan ganancias de casi 250% en el último periodo, mientras, como se citó acá, se cierran los pequeños comercios, hay una emergencia importante del sector productivo. Los últimos datos estadísticos indican que la actividad económica industrial se sitúa en una actividad que ocupa el 56% de la capacidad industrial. Es decir, que tenemos casi la mitad de la capacidad industrial del país de forma ociosa. Entonces se presenta esta medida, que es un nuevo endeudamiento, que es un paquete de 800 millones por 4 años, como el salvataje a la actividad de los productores. Se lo menciona permanentemente a los productores. Alguien también habló de los trabajadores, pero esto no es real, señor presidente. Y si usted me lo permite, quisiera leer la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados del diputado Mansur, que es un diputado que entiende del problema y que, por otro lado, reviste las filas del oficialismo. Entonces, si bien entiendo que es una particularidad que el bloque del Frente de Izquierda cite a un diputado oficialista, me parece que es muy pedagógico, muy aleccionador la frase que le quiero leer, si me autoriza, señor presidente. Disculpe que es muy instructiva toda la intervención del diputado Mansur, por lo tanto tengo mucho subrayado, pero quiero leer en particular una frase. El diputado Mansur dice: este proyecto que solamente va a permitir levantar la cosecha y trasladar un problema de hoy a 3 meses más adelante. Realmente esto contrasta muy fuertemente, señor presidente, con lo que presentó el miembro informante, con lo que el oficialismo, sus funcionarios, están difundiendo por todos lados. Y no es que lo dice la izquierda, que lo pensamos y vamos a explicar por qué pensamos esto, sino que viene de parte de un diputado del segundo distrito, es decir, del sector más castigado de la actividad que está ligada al campo, y además del bloque oficialista. Y este diputado dice que esto no es solución al problema y que se va a trasladar 3 meses. Yo le creo al diputado radical Mansur. Y le voy a explicar cuál es la consideración de la izquierda sobre esto. Se apela a una demagogia y una verborragia brutal. La actividad del vino, la actividad emblema de la provincia, y por lo tanto tiene que ver con la idiosincrasia del mendocino. Señor presidente,
de las principales 20 grupos que exportan vino, que concentran el 75% del volumen de exportación, 19 desarrollan su actividad en la provincia de Mendoza. De estas 19, señor presidente, solamente 4 tienen sus dueños mendocinos. Otras 2 están aliadas con capitales internacionales, que son la de la ex diputada del PRO, Susana Balbo, y otra más. El resto, las otras 13, son todos capitales internacionales. La corona holandesa con Salenstein, por ejemplo. Tenemos Finca La Celia, Fleischmann, Doña Paula, Norton, todo capital internacional. Nada queda en la provincia. Todo es parte de la fuga de capitales y se están robando la creación de nuevo valor que los obreros en las viñas y en las bodegas producen. A este sector es el que más se va a beneficiar, porque hay premios para los que exportan, que son este sector. No es el bodeguero de Maipú, el de San Martín, el del sur de Luján, el del Valle de Uco, que son familias y familias de mendocinos que han dejado sangre y sudor en la finca y en las bodegas. No, se la llevan el gran capital internacional, como denunció el Frente de Izquierda desde que ingresó a esta legislatura, señor presidente. Este sector se va a ver, pero no beneficiado, sino recontra beneficiado. ¿Por qué? Porque le compran el stock de vino, porque le bajan la retención a la exportación. Además, quiero citar, hace algunas semanas, el presidente Mauricio Macri estableció un decreto por el cual todo trabajador, lógicamente en blanco, que cobre menos de 17.500 pesos, que en la provincia son algo así, según las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía, unas 50.000 personas de la provincia, no aportan las cargas patronales, es decir, están exentos del tributo que tienen que poner para financiar el ANSES, para financiar las obras sociales. Por lo tanto, no es si bien es un beneficio para los empresarios, centralmente bodegueros, es un beneficio que financian los trabajadores, porque la jubilación, por lo tanto el ANSES, es un salario diferido. Lo mismo que el aporte de las obras sociales. Y quiero citar otra cosa, la vendimia del año 2017, señor presidente, porque para algo sirve el archivo. La vendimia del año 2017, Hilda Wilhelm, perdón por mi alemán, claramente no lo manejo, la presidenta de la COVIAR reclamaba y decía que no querían subsidio en el famoso desayuno de vendimia. Decía, no queremos subsidio, no queremos dádivas, lo que queremos es trabajar. Inmediatamente el gobernador de la provincia respondió con algo el equivalente actual a 80 millones de pesos en subsidios directos a la actividad. Se comprometió a financiar la actividad de lucha contra la polilla de la alopecia, lo cual fue todo un debate en esta Cámara. El gobierno nacional no aportó los fondos, el gobierno de la provincia sí lo hizo. Después tuvo la discusión sobre el problema de la fumigación sobre las zonas urbanas y todo lo demás. Y el gran debate, el gran punto, fue lo siguiente: no tenemos competitividad, el costo laboral es altísimo, necesitamos devaluar el peso argentino. En ese momento el peso estaba en 15,5, el dólar, perdón, estaba en 15,50. Hoy está prácticamente, vamos a ponerle un precio promedio, 38,50. Y no vienen a hablar de crisis. La primera gran conclusión, señor presidente, es que la crisis de la actividad del vino y del campo la están financiando los trabajadores, con la reducción de sus salarios, con sus aportes jubilatorios y los aportes de las obras sociales, y en muchos casos con la vida. Porque quiero mencionar que desde esta famosa vendimia hasta el momento han fallecido varios trabajadores, entre comillas, accidentes laborales, que hablan claramente de la desidia con la cual los bodegueros, los grandes bodegueros, manejan los criterios de higiene y seguridad en las bodegas. La última lamentable fue en la bodega Yandón,
donde a la altura de 8 metros, una pared no era una pared, sino que era un biombo. Y tuvimos que lamentar que 2 trabajadores cayeran y fallecieran. Y esto no se mencionó en ningún lado. Son los trabajadores, son las familias de productores, que significa casi el 60% de la producción de uva para vino, que tienen menos de 7,5 hectáreas los que están financiando la crisis. Sin embargo, la inmensa mayoría de los fondos que se está votando en esta legislatura van a ir a parar a los exportadores, es decir, a los grupos que están concentrando oligopólicamente el mercado. Y en este cuadro, señor presidente, no hay posibilidad alguna de un reordenamiento, de un control de la actividad. Porque ahora se va a inyectar esto, que ya se hizo muchas veces. El diputado Mansur, no quiero volver a leer, pero denuncia que de los últimos 25 años, 26 años, durante 15 se importó vino. No es la bodega familiar que hace 10.000 litros la que trae el vino de otro lado. No es esa la bodega que importa. Así como no es esa la bodega que hace lobby para que le compren el supuesto excedente. Incluso así le compraran el supuesto excedente, que ya lo hizo el gobernador anterior, Paco Pérez, acuérdense de las concentraciones de la zona este y todo lo demás, igual le va a seguir diciendo al productor, déjame la uva, en 6 meses hablamos. Y alguien lo dijo acá, con la marcha de la economía, el dólar se va por las nubes nuevamente y el productor ese perdió lo que podría haber sido una rentabilidad y tiene que seguirla piloteando. Y es más, se le estableció otra forma de beneficiar a los grupos oligopólicos, porque el Fondo de la Transformación estableció 1.000 millones, que creo que ahora se amplió un poquito más, para acarreo, para levantar la cosecha de acarreo. Esto para el productor de 7,5 hectáreas es un castigo, porque significa un endeudamiento, por más que la tasa sea negativa. En cambio, para el grande, el que tiene espalda, significa un beneficio porque es una forma de especular. Porque en vez de sacar de su bolsillo la cuenta bancaria, va a pedir el préstamo si a tasa negativa. Este es el mismo esquema que está profundizando el gobierno nacional a través de los bonos, las LEVAC, las LELIC, la especulación financiera que reporta enorme beneficio para los especuladores, pero no para los productores. Y otro gran problema, señor presidente, que se presenta, es que se dice que se toma menos vino. El consumo de alcohol, lamentablemente, no ha bajado. El consumo de cerveza en el mismo periodo, creo que 70% lo que ha caído el consumo de vino, en el mismo periodo el consumo de cerveza aumentó el 500%. Y con la profundización de la crisis social que vivimos, el consumo de alcohol y de todo tipo de drogas, legales e ilegales, va a aumentar, como ya ha pasado en otros momentos de la historia. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Es muy sencillo. La gente no lo puede comprar. La crisis de sobreproducción que vive el mundo y que Argentina es parte, un eslabón débil de esa crisis global, no tiene que ver con que lo que se produce sobra para la cantidad de personas que vivimos en la provincia, en el país, sino que la cantidad que se produce no tiene posibilidad de ser absorbida por el mercado, es decir, no puede ser comprada. Cualquiera que va a un supermercado sabe que un vino sin demasiada exigencia no baja de los 200 mangos. Si no, tenemos que consumir lo que todos ya sabemos, que es una berretada, disculpe la expresión, pero es la definición técnica que más se ajusta. Y nosotros del Frente de Izquierda defendemos que los trabajadores tomen buen vino en su casa. Porque nosotros los socialistas no somos talibanes del estatismo, no somos talibanes del reparto de la miseria. Nosotros queremos distribuir los beneficios, las riquezas. Por eso queremos que en la mesa de cada familia trabajadora se tomen un buen vino, o 2 si así lo desean, y no que tenga que ser una vez al mes cuando se come el asado. Señor presidente, tengo muchas cosas anotadas acá, pero quiero ir al hueso del problema. El proyecto de ley no establece
ninguna obligatoriedad a no ser de forma muy genérica. Por ejemplo, no se establece cómo se va a distribuir los 120 millones, 130 millones que está establecido para los trabajadores. Por ejemplo, si se va a pagar parte del salario del trabajador, hay que decir que eso no va a los trabajadores, que eso es un subsidio indirecto al patrón. Entonces no va al trabajador. Entonces la expresidenta, que se ha cansado de recorrer los tribunales de este país, debería cerrar la boca antes de felicitar a alguien, porque lo que está haciendo es mentir. Y lo que está haciendo también es garantizar y expresar que son una garantía para los grandes grupos exportadores. La garantía de gobernabilidad que muchos medios titularon, ese famoso audio que circuló, tiene que ver con lo mismo que el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en la revista Forbes, la revista Gente del Establishment, salió a decir que van a garantizar el acuerdo con el FMI, que bajo ningún punto de vista son antiempresa. Hay un giro. Se quieren presentar como el elemento de recambio frente a una salida caótica del gobierno nacional. Y acá lo están demostrando, porque se está votando un subsidio multimillonario al sector concentrado. Entonces alguien va a decir, mira, el diagnóstico y lo que ustedes dicen en gran parte lo compartimos. No es una solución porque todo el mundo que tiene dos dedos de frente sabe que esto no es ninguna solución al sector. Ahora, ¿cómo se puede avanzar en una solución? Una primera medida es que hay que establecer un control sobre la actividad financiera de los bancos. Y en vez de rematar activos del Banco Central, del Banco Nación, para garantizar la emisión de bonos y la especulación de grupos, eso debería ser estatizado para usar esos fondos como forma del desarrollo de la industria nacional y fomentar verdaderamente ese aspecto. Esto plantea que la Argentina no controla su sistema financiero y es algo muy delicado, porque si no se controla el sistema financiero, siempre estamos a la merced de 3 o 4 grupos económicos que ya han dado demasiadas muestras en el pasado de nuestro país de la capacidad de daño, de generar corridas y todo lo demás. Esto no es un aspecto secundario quién controla el sistema financiero del país. Como lo dijeron mis compañeras en diputados, es requisito necesario proceder a un control del sistema financiero, por lo tanto la estatización de los bancos. ¿Pero para qué? Una discusión que se estableció cuando se hizo la vendimia, que fue el Congreso Mundial del Vino, tenía la presidencia argentina, uno de los 3 aspectos que se estableció como posibilidad de resolver o acrecentar la rentabilidad de la actividad era el problema de la tecnificación. Y este punto es muy importante, señor presidente, porque quienes pueden tecnificar la actividad primaria, centralmente la cosecha, son aquellos grupos que tienen extensiones de viña que le garantizan la posibilidad de amortizar la incorporación de la tecnología a esa actividad. Entonces son 3 o 4 las cosechadoras industriales que existen en la provincia, porque lógicamente si el 60% de la producción de uva para vino está en la mano de familias de productores que tienen menos de 7,5 hectáreas, y si lo extendemos a 20 hectáreas son casi el 85%, es evidente que no lo pueden amortizar. Ahora, sí se puede establecer un control de precios a través de un mercado único que establezca el precio de venta y de compra, pero que lo establezca de carácter monopólico, porque si hay una crisis, el Estado tiene que intervenir para ordenar el problema, no para garantizarle, como hace ahora, la enorme rentabilidad a 10, 15 grupos, porque socializan la baja de rentabilidad, pero no socializaron nunca las ganancias, ni cuando tuvieron que importar vino. Y a tal punto están socializando la baja de la rentabilidad, que son los trabajadores con las centenares de despidos de la bodega de la viña los que están pagando la crisis. Entonces, un mercado único establecería la posibilidad de que una cosechadora pueda ser utilizada entre varias familias de productores. Y por lo tanto, se va a bajar el costo o no. Bueno, esto no está en discusión. La actividad necesita profundos cambios. Si no existen profundos cambios,
que sí o sí necesita la intervención de los sectores que crean valor, aquellos que generan las riquezas. Por lo tanto, un mercado de estas características debería ser dirigido por un consejo compuesto por representación directa de los trabajadores, de las familias de productores, proporcional al peso que tienen en cada lugar. Sin una resolución drástica de estas características, vamos a seguir en lo que denuncia el diputado Mansur cada 3 meses discutiendo cuánto se endeuda más la provincia. Pero en un marco de recesión de la actividad industrial, donde los capitales prefieren ir a especular en los bonos del Estado y no en la actividad industrial, la consecuencia que tenemos es que están formando fila en el Ministerio de Economía para ver cuánto pueden rapiñar los sectores concentrados de la economía, no solamente el vino, sino de las otras actividades, como ya lo anunció la FEM a través de una carta al gobierno de la provincia. Bajo todas estas consideraciones, señor presidente, que nosotros lógicamente vamos a rechazar esto, porque no hay ninguna garantía de que ninguna familia de productores vea un peso, y mucho menos los trabajadores. Entonces nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco al gobierno de la provincia que se ha caracterizado justamente por establecer ¿qué? Por establecer un beneficio de los sectores concentrados contra el interés mayoritario de la población. Muchas gracias.